Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Yo quiero agradecer a usted que nos sintoniza, de que nos ve, que nos escucha. Are you super busy right Creo now? que You esto es muy importante para nosotros y desde luego agradecerles de que nos sintonice, bueno, darle la bienvenida a usted y desde luego al doctor Alberto López Limón. El doctor Alberto López Limón es un destacado miembro que ha trabajado en la Comisión de la Verdad en Guerrero y que tuvieron una práctica, además de su trayectoria, una práctica a donde palparon realmente los fenómenos que se dieron en torno a esta guerra sucia, en torno a las desapariciones forzadas en el estado de Guerrero hace ya algún buen tiempo. Agradecerle, darle la bienvenida a Alberto López Limón y desde luego a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Agradecerle a usted, soy Beatriz Gallardo, y me complace que además en esta mesa de debate, podamos abordar un tema específico que es el de las elecciones en el Distrito Federal. Bueno, creo que todavía es Distrito Federal. Sí. Ciudad de México, como diría Mancera, la marca de la Ciudad de México. Y desde luego abordaremos también otros temas de suma importancia que según el tiempo que nos lleve. Pero bueno, demos entrada a la bienvenida, un abrazo al doctor Alberto López Limón, que nos hace pues muy grato su presencia. No, muchas gracias a ustedes que me invitaron. ¿Cómo viste este asunto de las elecciones del 5 de junio aquí en el Distrito Federal o Ciudad de México? Bueno, podemos observarlo desde muchos puntos de vista, el fenómeno que se da. Yo creo que si lo vemos en términos formales de lo que aparentemente es el proceso electoral, pues hay muchas gentes que dicen que ha sido algo muy importante para la ciudad, que va a traer muchos cambios, etcétera, ¿no? Bueno, depende de según quién vea, pues el que va a opinar. Los intereses. A favor, en contra, sí, los intereses. Yo creo que lo primero que da a pauta lo que se vio es el gran abstencionismo y el rechazo de la población civil, o de los ciudadanos, como le dirían en términos republicanos, al proceso electoral, un proceso electoral que no fue sentido por la población, porque fue un acuerdo político de esta clase política que nos mal gobierna, que no puedo decirle que nos bien gobierna, sino que ha servido a ciertos intereses neoliberales muy específicos, que se visten de ropajes de centro, de izquierda, de derecha, pero que pues todos al fin de tiempo vienen son los liberales. Son los liberales, son gentes aliadas con el capital extranjero que vienen a quitarnos lo que tenemos, las riquezas que tenemos, a explotar a nuestra clase trabajadora de formas exponenciales, a dejarnos en la más mísera miseria, como diríamos, a saquear todo lo que se pueda, poner nuestros yacimientos petrolíferos, mineros, etcétera, al servicio de unos cuantos, y pues a traer esta crisis tan brutal que hoy en día pues tenemos incluso hasta Pemex casi en banca quiebra, de tanto saqueo, sí, saqueo indudablemente por los intereses de los grandes corporativos transnacionales. Y sin olvidar que bueno, esta clase política es corresponsable también, porque también abrevan de misma agua, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa de la curiosidad es esta? Porque habría que ver
el fondo de por qué se origina este proceso electoral o por qué de esta forma se ha implementado, ¿no? Creo que lo primero que tendríamos que establecer es que esta es una alianza que se establece entre los principales partidos políticos, PRI, PAN, PRD, en particular, que son los más grandes, que los que deciden. Y la chiquillería. Y toda la bola de chiquillerías que hay por ahí, que todos de una u otra forma son copartícipes de esta farsa democrática, y ahorita explicaría por qué hablo de farsas democráticas, donde firman un nuevo pacto de solidaridad, un pacto donde los partidos reconocen al ilegítimo, que es el que nos actualmente legalmente está en la presidencia, y que fundamentalmente pactan una transformación política del Distrito Federal, que es habría que especificar que desde que sean unos 25, desde los años 80 concretamente se ha venido peleando por parte de la izquierda reformista y de unos sectores progresistas del país, la transformación del Distrito Federal en un estado como tal, o sea, en un municipio y en una gubernatura real. Este pacto que se da para poder elegir o digamos darle el carácter jurídico y por lo tanto legal al proceso electoral, que fue lo que se hizo y que lleva a la presidencia Peña Nieto, a pesar de todas las protestas ciudadanas y de todo, es un proceso legal. Podemos alegar que moralmente es muy cuestionable, de parte de justicia pues no hay esa equidad, la justicia, etcétera, Claro. pero es legal, en términos jurídicos es un pacto legal y se acuerda pues darle cierta autonomía a la Ciudad de México, pero es una autonomía pues no democrática, o sea, no está basada en las movilizaciones del pueblo, no está basada en los intereses del pueblo, no está basada en los intereses de la ciudadanía, sino fundamentalmente de la oligarquía que gobierna los partidos políticos y que son los que se van a beneficiar directamente de este proceso. Y a lo cual habría que decir, sin tampoco otorgarle todo a este partido que es Morena, de que fue el único que se opuso a esa medida, y diría que no habría que tampoco ensalzar tanto lo de Morena, porque Morena también está compitiendo en muchos lugares de aquí de la Ciudad de México con gente que ha estado muy ligado también con esta burocracia entreguista, ¿no? de los intereses a la oligarquía norteamericana en particular, y que los ha sacado como candidatos en el proceso. Entonces habría que ver entonces de ese producto de ese pacto sale el acuerdo de realizar un congreso constituyente y darle cierta autonomía a la Ciudad de México. Pero a mí me gustaría mucho que tú enfatizaras el grado de importancia que tiene el elaborar una constitución. Es algo muy grande. Es Sí. el basamento jurídico nuevo. Sí, pero habría que ver, pues lo que quería ahorita explicar, hay candados, fuertes candados, el primer gran candado que se impone es cómo se va a elegir la Pues sí. constituyente, que se abrogue el derecho, por parte de la casta, esta que nos domina, esta clase política, que cada vez va más hacia una estructura totalitaria y no una estructura democrática como debería ser el sentido de la Constitución, y nos impone a la ciudadanía, para empezar, 40 representantes de los 100 diputados que van a hacer la Asamblea Constituyente. Y nos venden la idea en la prensa, en la radio y en los medios de comunicación, que a nosotros nos otorgaron a los ciudadanos el 60% y por lo tanto vamos a decidir sobre la Constitución, que es una absoluta mentira. En segunda, porque la Constitución, el proyecto que se va a presentar, está hecho por un grupo de ciudadanos notables, o sea, vivimos como los griegos, el de los sabios que van a hacer su Constitución, donde está gente muy cercana que fue al PRI, luego al PRD, luego se salían porque ya no se aguantaron entre ellos y ahora están ahí metidos, ¿no? Pero que bueno. Y una segunda situación importante es que esa constitución está cabildeada y está hecha con intereses del jefe de gobierno, de Mancera,
y además se reserva el derecho precisamente al jefe de gobierno a vetarla en determinado momento. O sea, es estar amarrando los procesos. Yo creo que ha sido una de las campañas más caras, sin hablar de la federal, que en esos momentos también se realizan en varios estados, concretamente elecciones. Fue muy cara, tremendamente cara el asunto. Morena fue los únicos que dijeron que no le entraban. También se negaron al diputado. Fundamentalmente se negaron por la bronca de la metodología que se empleó para designar 40, ¿por qué 40 y 60 votaba la ciudadanía? Pero de esos 60 que vota la ciudadanía, están los partidos políticos también. Pues sí. O sea, aparte de la otra sobrerepresentación que se le está dando con los 40. Sí. Y además está involucrado también las dos cámaras, tanto la de diputados como senadores, y obviamente sabemos que el poder ejecutivo también está involucrado en la designación. ¿Y del jefe de gobierno? Desde el mismo jefe de gobierno y el presidente de la República, ¿no? Entonces, tenemos entonces una muy pobre proceso electoral en ese sentido, porque además no se hizo campaña publicitaria de para qué. O sea, la gente decía, bueno, voy a votar para la constituyente, pero pues, ¿qué onda, no? O sea, pues yo no estoy implicado en el proceso, culturalmente no sé qué onda. Han querido igualarlo a la de Aguascalientes del 17, que pues, es otro rollo totalmente distinto, donde hay fuerzas revolucionarias armadas y definiendo un proyecto de desarrollo del país como nación. Y aquí vemos totalmente que los que están más interesados en los cambios no es la ciudadanía, sino los sectores oligárquicos que nos gobiernan para justificar una serie de políticas neoliberales que se vienen en contra de los trabajadores. Ya empezamos a ver las movilizaciones en el área de salud, que es ahorita en estas semanas se empiezan a desarrollar. Vemos la defensa de los trabajadores de la educación en los estados. Vemos nuevamente la respuesta represiva del aparato estatal, federal y local, y aquí hablo también de la Ciudad de México con los maestros. Vemos nuevamente la criminalización de las políticas sociales. Vemos nuevamente en todo su punto la política de guerra sucia, donde se trata, te decía, de legalmente justificar la detención de dirigentes sociales, de dirigentes que están luchando por las actividades sociales y en la defensa de sus derechos sociales. A sangre y fuego. A sangre y fuego, y desaparición de compañeros, vemos encarcelamientos, vemos aparentemente cosas que ya se habían superado, nuevamente las volvemos a ver. Y esto nos habla del estado criminal que se está viviendo a nivel federal y estatal, porque aquí en la Ciudad de México no se libra de esa situación que se está dando. Entonces, lo primero entonces que vemos es ese repudio, ¿no? O sea, ese primero de la gente que dice, no votamos, es casi que arriba del 70%, ¿no? Que no casi 72. Casi no votó. Estábamos hablando de una lista nominal, aquí tengo el dato de 7.481.591 personas, y solamente vota el 28.3% del padrón. ¿Sí? O sea, nos habla que es la minoría, una minoría que es la que en definitiva va a crear ese Congreso Constituyente con una sobre representación de los partidos políticos, y que además en este 28.3% pues están incluidos los partidos políticos. Tan es así que el único que entró fue un independiente que está muy cercano al PRD también. Entonces, contamos entonces que en realidad no es la ciudadanía. Jefe de bomberos. El jefe de bomberos, que está también muy cercano al PRDismo. Entonces, no hay realmente ese equilibrio de fuerzas, de expresión, de debate, de equilibrio, de contrapesos, que debe de ser una democracia realmente representativa. Vemos un absolutismo ahí. Vemos nuevamente cómo danzan los millones de pesos, nuevamente, es escandaloso. Oye, pero yo creo que se los clavaron, porque yo no vi. Pues no dieron, pues es que ese es ¿Se los darían a los medios de comunicación o qué? No sé, o sea, ahí el problema es que como nuestra institucionalidad jurídica, por llamar, porque cuando les conviene son muy buenos para llegar y agarrar, detener gente y decir estos son por esto y esto. En estas cosas de repente se pierden todos los responsables, ¿no? Vemos que estos 800, no, déjame ver, aquí tenía el dato de cuánto era la lana que se había dado.
111.696.698 pesos, que se dio a cada partido 10.149.877 pesos, que como dices tú, pues no sé dónde estarán, porque pues la verdad no seguí yo el proceso electoral, no se vio las campañas como en otras ocasiones que ves los carteles, los engargolados, todo ese rollerío que se desperdicia de El recursos. volantito, la invitación, Volantito. ¿no? Vemos la compra de votos como siempre, eso es un hábito ya en esta casta política, pero lo que sí hubo fue una apatía y un abstencionismo total, o sea, casi, o sea, pueden decir que el proceso electoral jurídicamente es válido, porque bueno, pues se jugó, el que quiso entrar y el que no le entró. Jurídicamente hablamos de que se da como tal, se va a ir a la constituyente, se va a instalar ¿Tú crees que no haya marcha atrás el 15 de septiembre. ante estos resultados? Yo creo que no, mira, el problema central de este pacto es que los únicos que podrían cambiar esto serían los trabajadores, o sea, la resistencia. La resistencia y la organización de la clase de trabajadores, y ya no es un eslogan que durante tantos años hemos estado mencionando, sino que hay resistencias muy fuertes que se están dando y se están generando, porque el movimiento también ha entendido que necesita una verdadera soberanía. O sea, los movimientos tienen que luchar también por ir obteniendo sus territorios, ir ganando, recuperando sus territorios. Pero a partir de un proyecto. A partir de los propios proyectos que se están armando, porque los proyectos que se discuten en la Cámara de Diputados y Senadores no son los de la gente. Estos se están discutiendo en las comunidades. Hay muchos ejemplos ya que se están dando. Hay incluso lugares en algunas sierras que ya hasta se está manejando una nueva tipo de moneda. ¿Sí? Entonces estamos viendo cambios culturales, económicos, hasta permuta. Permutas, cuestiones que son anticapitalistas, pues antineoliberales. Ahora, creo que lo primero es que la gente está poniendo de acuerdo contra cómo luchar contra el neoliberalismo o el liberalismo, dependiendo de a lo mejor no saben exactamente el término de liberalismo o antineoliberalismo, sino que saben que eso no les beneficia y que hay que cambiarlo. Indudablemente que hay una resistencia por primero defender lo que es suyo. Esto lo vemos en los pueblos, porque aquí en la ciudad encontramos otra cosa un poco distinta. No vienen de una gran tradición de lucha de sobrevivencia y de recuperación de espacios que han ido perdiendo, ¿no? en las comunidades indígenas. Pero aquí en las grandes ciudades empezamos a ver también problemas muy grandes con los megaproyectos que se están desarrollando. Los Walmart, las comerciales, y muchas otras, bueno, ahorita la casa habitación, o sea, las construcciones gigantescas descomunales de población, de vivienda, pero muy cara. O sea, está ahorita viendo expansiones donde un condominio te sale entre 1,5 millones, 2 millones de pesos. Si bien más. Te vas. Si bien baratos, te vas. Baratos. Pero a un precio de 3, 4 millones. Y es lo que dice uno, bueno, ¿cómo es posible con un salario mínimo, aunque te den una doble hipoteca, porque te dice el banco te da, el ISSSTE te da, ¿cómo te alcanza para eso si cuando para firmar tus escrituras necesitas presentar más de 500,000 pesos en la mano? ¿Quién tiene un trabajador 500,000 pesos en la mano para poder firmar una escritura? Es obvio que este es un problema de especulación muy grande que está ahí, para después alquilar esas propiedades o traspasarlas, o lavado de dinero, porque esa es otra bronca de que no se habla, no se dice, pero cómo funciona, para no hablar de otras propiedades, porque los edificios, a pesar de todo lo que dice Hacienda y de los controles y que paguen de tal forma y para controlar los impuestos, en realidad sigue dándose para blanqueo todas esas construcciones. Porque no se puede entender que entonces la gente no tiene acceso a la vivienda, ¿no? O sea, vive como puede. A vivienda de interés social, no.
No, y además de vivienda de interés social, ¿dónde? O sea, ya no estamos hablando de viviendas sociales porque no alcanza. Con el salario que tenemos no alcanza. Y hay que entender entonces que... Pero antes, por ejemplo, el gobierno en el Distrito Federal había el establecimiento de políticas directamente para la creación de vivienda de interés social. Se acabó simplemente y quedó en un dicho que no se realiza. Bueno, esto pasa en el neoliberalismo donde el Estado se sale del control y todo, arreglen como puedan, el que más chicla y masca es el que se lleva más, pero habría que también pensar, y lo fundamental y lo esencial de este problema, es que vivimos una sociedad capitalista, o sea, llámese el neoliberal o llámese el estar con regir el Estado, como sea, es una sociedad que tiene leyes muy claras, donde dice que mientras más capital se produzca, sí, más miseria va a haber, Pues sí. increíblemente. O sea, porque es una ley que no la puede, cambiémosle la forma, digamos, una más bonita, más racional, más humana, pero no deja de seguir existiendo la explotación del trabajo. ¿No? Y hay una plusvalía a favor totalmente de estos grandes intereses Así es. vivienderos. ¿Y por qué el régimen neoliberal ha sido más nefasto? Porque primero desbarata toda la forma de producción que se estaba realizando, ¿no? O sea, al convertirnos en una isla más dentro de la sociedad imperialista, también nos vamos haciendo mayor a la dependencia de algunos productos y como resultado todo lo que se produce en el imperialismo nos lo vienen acá a vender, o sea, volvemos a convertirnos en colonias de las cuales luchamos hace mucho tiempo, alcanzamos políticamente a salir de ellas, pero en sus nuevos caracteres neoliberales y liberales, porque también se produce lo mismo, sigue existiendo una dependencia. Esa dependencia que es lo que hace que entonces la riqueza esté muy mal distribuida. No es porque a un gobiernito es más inteligente que otro, ¿no? O sea, hay condiciones que hacen que este desarrollo se dé esas condiciones. Queremos cambiarlo, pues tenemos que entrar a trabajar con todo el mundo, a coordinarnos, a construir una nueva sociedad, que no implica solamente los cambios económicos o políticos. Hay cambios culturales, hay cambios sociales, o sea, de todo tipo que se van a tener que hacer, pero que indudablemente tiene que ser un movimiento con gran inteligencia, o sea, inteligencia en el sentido de que es más racional que anteriormente. O sea, no puede haber nada más como dicen, los violentos, ¿no? O sea, el cambio, la revolución y las raíces, ¿no? Sí, eso es lo que han tachado, por ejemplo, de los maestros, ¿verdad? A los maestros los quieren encerrar en esta definición, ¿no? Habría que entender, mira, y desaparecerlos. Como te había dicho la vez pasada, con respecto al movimiento magisterial, el problema central está en que el Estado ideológicamente nos da mentiras, nos presenta mentiras. Claro. Simulación. Y simulaciones, que eso es una parte de la guerra sucia, habría que destacarlo también como de la parte de la contrainsurgencia, donde le mienten a uno, le mienten a la gente y se mienten tanto que luego se creen que es verdad. Así estamos con esto de que, bueno, o sea, se diga lo que se diga, las mentiras muchas veces funcionan para quedan en verdades. ¿Sí? Y como te decía hace rato, o sea, jurídicamente yo puedo estar en lo cierto, pero es una injusticia. Es éticamente está mal lo que se desarrolla, ¿sí? Pero justifico mis intereses de defenderlos por supuestamente en este caso una reforma educativa que no está dentro de la educación, pues no está reformando educativamente nada, no es laboral, no es una reforma laboral tendiente a destruir la organización independiente de los trabajadores del magisterio y concretamente a la gente de la CENTE. La CENTE, como todos los movimientos, pues, ha tenido altas y bajas, ha tenido aciertos, ha tenido errores, el acercamiento con los sectores charriles que después se van corrompiendo por esas políticas que ya vimos dentro de la izquierda. Eso ha tenido repercusiones. El PRD también en la idea de ahora sí competir contra el PRI y ganar los espacios políticos, sacrificó su ideología, sus espacios organizativos,
los fundió y ahora creó un monstruo Y luego se que ha hacen el servido, favor mutuo, ¿verdad? sí, que ha servido para explotar y oprimir a los trabajadores. O sea, qué curioso de que aquellos que estaban luchando y luchando durante mucho tiempo por los trabajadores se convierten en sátrapas de los que están reprimiendo y aplastando los movimientos independientes, ¿no? Que son los espectros democráticos más importantes que se Fíjate tienen que que cuidar. acabas de establecer una tesis muy interesante, que el pacto, las alianzas de algunos sectores o partidos de izquierda, sacrificando su ideología, esto incide directamente en la opresión de los pueblos. Sí, desde luego. Porque no perdamos de vista que los partidos políticos fueron creados precisamente para contener. O sea, que después los de izquierda empezaron a tratar de competir, primero para la toma del poder y después competir a través de los procesos electorales, cuando sacrifican y reniegan de la toma del poder y entonces aceptan que se les condicione con una serie de medidas político-administrativas, que es los estatutos famosos que te tiene que el Estado a través de la instancia que era gobernación o ahora INE. el INE o como le O lo que cambien fue o IFE. lo que le cambien de nombre, pero que ese es el que a fin de cuentas te dice quítale esto no va, olvídate de revolución, olvídate de esto, pon lo otro, y el momento en que pierdes tu autonomía, ese es lo que sucede con los partidos, en el momento en que aceptas que únicamente el paso para las transformaciones son como que acabamos de ver el fin de semana, donde tiene la total control los que están dirigiendo todo. Entonces, esto no es un juego democrático, o sea, ni siquiera liberalmente hablando, es un juego democrático. La democracia trae como consecuencia la igualdad de condiciones, o sea, por eso hablamos también de que no hay un Estado de Derecho en el país, esa es pura también ideología. Bueno, sí lo hay para ellos. Por eso, pero entonces no lo hay. O sea, porque o gobiernas para todos o gobiernas para unos. Si gobiernas para unos, entonces no lo hay para todos. Entonces, aunque digan que ya no hay lucha de clases, aunque digan que ya Sí hay. no hay revolucionarios, porque ya le dicen, bueno, proletarios ya no hay, pero sigue habiendo proletarios, aunque digan que no los hay, porque ahí están los trabajadores en las industrias, o los trabajadores, los intelectuales, etcétera. Entonces, hay ideologías que nos hemos comido porque pues, ya con los años de estar oyendo, creemos que es cierto, ¿no? Tanto que te digo que no se investiguen ni a fondo los intereses, por ejemplo, de los candidatos, por ejemplo. O sea, ¿qué intereses representan los candidatos o los que ahorita entraron al constituyente? Y yo te puedo decir, si yo no conozco las propuestas, ¿por qué voy a votar por ellas? Claro. ¿No? Así de sencillo. O sea, y esto es lo que hace la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros hemos siempre como dicho que hay que participar en los procesos electorales, pero no quiere decir que vayas y nada más te dediques a poner tu boleta electoral y tu voto y Claro. ahí se termina el asunto. Claro. Porque esa es una... Tiene que haber la transmisión de un proyecto, de una ideología. Estamos hablando de proyectos, de ideologías, de organización y de autonomías, y al hablar de autonomías estamos hablando no solo de la lucha del territorio, sino de la independencia real. Fíjate que el lunes pasado estuvieron aquí algunos compañeros, uno de ellos es sindicalista francés, Didier, y el otro, el compañero Ayala, Fernández Ayala, a donde este compañero francés, sindicalista, mencionaba que ellos están haciendo una gran lucha en contra de las reformas laborales de Hollande. Sí. Pero además ellos participaban ya en la creación de un nuevo partido anticapitalista. O sea, esto suena muy interesante. Sí, de hecho es muy interesante. Aquí el problema de nuestro país de tratar de impulsar un proyecto así de tipo partido antiliberal, etcétera, es muy difícil por toda la tradición cultural que tenemos del pasado, ¿no? O sea, tenemos sectarismos de unos y de otros lados, o sea, que ese es un primer problema. El problema del vanguardismo es muy dañino, el decir somos los únicos,
no entender que esto es parte de un movimiento plural, donde efectivamente hay muchas izquierdas, hay muchos proyectos, pero tenemos que ponernos de acuerdo cuando menos en cómo vamos a caminar conjuntos, cómo vamos a resistir la represión, ¿sí? Pero también cómo vamos a proponer y hacer, no tanto proponer, sino realizar los cambios reales que desde abajo se tienen que hacer. O sea, un programa Un programa y que evidentemente va a chocar, se va a confrontar con el Estado, y se va a confrontar no solo con el Estado, sino con todo su sistema político partidario y toda su cultura. Estamos hablando de espacios tremendamente grandes y que, digamos lo que digamos, se está construyendo. O sea, eso es lo bonito de la situación, como en Francia y en todos lados. Se está construyendo porque se sabe, y todos lo ubican, que el problema es internacional. O sea, ningún pueblo se va a poder liberar por sí solo, va a tener que ser una liberación casi global para poder terminar con una situación de dominio brutal. Porque estamos si aquí nos quejamos, hay que voltear a ver a los africanos, hay que voltear a ver a los asiáticos, y ver la brutalidad de la explotación de la más abierta, ¿no? Del intervencionismo. Ya descarado, abierto, público, y que de una u otra forma, al estar enterados y no hacer nada, nos colocan en el otro lado. O sea, sí, la solidaridad. Porque lo estamos de alguna manera ya viviendo, ¿verdad? Y no hacemos nada, ese es el problema. Es decir, hay abstencionismo, ¿verdad? Hay, desde luego, una ignorancia en nuestro pueblo. Lo han podido apartar, sectarizar. Hay violencia, hay problemas económicos terribles para la gente, para el pueblo de México. Es decir, hay algunos fenómenos muy, muy interesantes y que nos llevan a ese bipartidismo a ultranza que nos están imponiendo. Pero yo creo que aquí el problema bueno, en la parte última de tu discurso, cuando hablas de bipartidismo, habría que ver hasta qué punto realmente es un bipartidismo. Porque, bueno, puede haber, digamos, grados. Dices, hay un grado de que me explota, un grado que menos me explota, un grado que a lo mejor doy concesiones para poder... es que no todos son iguales. No son iguales. Tienen sus unos son más represivos texturas. que otros. Sí, exacto. Son hipocresías y también intereses muy afilados, habría que decirlo. Pero esos intereses obviamente no corresponden a los de la mayoría. Sí, pero por ejemplo, pudiéramos decir que en México se está volviendo a perfilar el bipartidismo compuesto. Bueno, es lo que te comentaba, habría que ver hasta dónde, porque mira, si hablamos en términos clásicos de ciencia política, pues podemos decir, hay no solo bipartidismo, hay multipartidismo, porque ahí está el PRI, PT, PRD, o sea... Pero estamos hablando de una sola clase política, ¿sí? Muy consolidada. Pero habría que ver también que hay un sector que no está en la clase política, que no lo vemos. O sea, los grandes ricos, los grandes millonarios... No están globalmente, no están ahí porque no les interesa estar. O sea, aquí dirijo la orquesta, no me interesa estar ahí, que me mienten la mía ahí, ¿para qué? Mejor voy a hacer millones, voy a estar acá, voy a tal país, o sea, tienen otra agenda. Pero mientras que políticamente le estén satisfaciendo esa agenda, ¿para qué me involucro? Ahí tengo quienes se involucren. Ahora, de esta casta, de sus títeres, o sea, ahí venimos de la casta de los que hablamos, de los diputados, de los senadores, de toda esta gente que aparentemente gobierna, del Tribunal Superior de Justicia, de la policía, de la procuraduría, etcétera, todo este tipo de gente que vive y sobrevive, y además no solamente con sus salarios, sino con una serie de cosas que hacen que todos sabemos a gritos, que no son muy legales, que digamos, porque ahí están todas las críticas que se hacen diariamente al aparato de justicia y a todas las legislaturas. Este fuero que acaban de desaforar a la diputada, ¿por qué? O sea, porque fue a visitar al Chapo. Sí, pero que tenía que ir a visitar al Chapo. Entonces, y además, ¿cómo lo hizo? ¿No? Pero bueno, para no desviarnos, o sea, sí hay gente que entra en el proceso y ¿cómo te dice? Se va a corromper. Se corrompe dentro del proceso, porque el proceso es corrompible.
El que llega ahí es más fácil que se corrompa que lo sanee, para empezar. ¿Cómo interpretas tú el que ayer se haya aprobado en comisiones la ley de 3, que Pero al modificada. al final se lo modifican, O sea, ¿verdad? entonces, Contra los empresarios. pues, pero ahí vienen las modificaciones. Cuando metes la modificación, pues no te sirve de nada la ley. O sea, es como dicen, ayer estaba viendo en otra entrevista en un programa que ya está la ley de ética. ¿Sí? Ahora ya no vas a poder como diputado ir a poner tu cartelito, ya no vas a poder insultar al de al lado, ya no vas a poder aventarle el escritorio. Es como un código o sea, de conducta. es un código de conducta. Si le entras es porque vas a No entrar haber aquí, te comprometes. manifestaciones, tienes que vestir bien, etcétera, etcétera. O sea, represión. Déjalo de la represión. ¿Cómo es posible que esta casta, con los problemas que tenemos, esté planteando, pues hay que sentarnos a dialogar? Sí, o sea, yo no te lo voy a solucionar, pero hay que sentarnos a dialogar. Total, yo no te oigo. Sí, eso es lo que está sucediendo. O sea, te están haciendo cambios a las legislaturas tremendas, pero olvidan cosas fundamentales. Bueno, olvidan entre unas comillas. O sea, ¿de qué nos sirve que se haga un constituyente ahora? Para empezar, puede ser vetado por el jefe de gobierno. En segunda, ya se dividieron, se repartieron el pastel de cuántas delegaciones nuevas va a haber. Ya sabemos, Iztapalapa se divide en 3, Álvaro Obregón en 2, la Gama en 2, o sea, ¿a qué ciudadano, o sea, qué autoridades están decidiendo esos asuntos? Pues lo deciden ellos porque ellos se abrogan el derecho de decidirlo todo. Por eso digo, desde un principio está consumado negativamente para la democracia. No hay democracia, no hay juego democrático. Por eso te decía, ¿no? ¿Qué es la democracia? O sea, no es lo que tú me dices. Jurídicamente te puedes decir, es que es el representante de los poderes, son los representantes los que votaron y eligieron, pero aquí 60 vota por votación y los otros 40 son por dedazo. Pues sí. ¿Dónde Que hacen está? mayoría. Y van a ser mayoría porque además los partidos se llevan la inmensa mayoría. O sea, no hay representante independiente, ni un solo representante independiente, porque el que sale está ligado a intereses del PRD. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de poderes? No hay equilibrio de poderes. O sea, estamos viendo la misma repetición y fundamentalmente otra cosa que no habría que olvidar. Se van a construir cabildos, pero sin darle el municipio. No va a haber municipios. No, y además van a Pero es estar con importante, candados. pero es importante que no existan municipios, porque el municipio es la representación ejecutiva del Estado, o sea, de un Estado local, que quiere decir entonces que no tienes autonomía sobre tu territorio, sigues dependiendo, porque va a haber cabildos, pero de la jefatura de gobierno. Entonces, esta es una reforma totalmente amañada. No es una verdadera reforma política que traiga como consecuencia la creación del Estado 32. No, y además, yo creo que había, de alguna manera, alguna esperanza en cuanto a la participación real de los vecinos, de los ciudadanos, de cada una de las delegaciones. ¿Por qué? Porque allí es a donde se empieza a manifestar la inconformidad, pero va a estar totalmente amarrada, ¿verdad?, por la vía de los partidos políticos. Mira, yo creo que el problema central es que desde las elecciones, desde cuando gana Obrador y no le reconocen el triunfo, desde el FECAL, hasta estas alturas, la gente ha repudiado todos los procesos electorales. ¿Sí? O sea, que no me vengan a cuentear, por eso te decía, puede ser legal, sí, indudablemente son procesos legales. Y aparentemente te dicen, es legítimo, sí, pero no hay legitimidad. No hay legitimidad. No hay legitimidad. Y eso se traduce en que se divide cada vez más la gente, el pueblo, la ciudadanía, de las instancias. Yo lo decía porque se puede convertir las alcaldías, fundamentalmente, no las alcaldías, sino la participación ciudadana, que no viniera de los partidos, sino que se abriera la participación ciudadana en una representación de cabildo. Pero esto no lo está diseñado por ley para eso, es a lo que me refiero. O sea,
yo te entiendo, o sea, que eso es a lo que yo hablo, digo, es la presión que tiene que desatar la ciudadanía para recuperar sus espacios, ¿sí? Pero la ciudadanía no hizo suyo este proyecto, porque este proyecto jamás fue diseñado para que la ciudadanía lo asumiera. Pero ¿no crees que hay que dar como la tal. batalla, aunque sea en un ring muy contrario a los intereses populares? Sí, pero espérame, yo no niego esa posibilidad, yo lo que niego, o más bien afirmo, es que los partidos no van a hacer eso. O sea, Claro, los partidos y no. lo que hizo pasado proceso electoral fue lo que los partidos hicieron. Claro, Esta es su claro. democracia para Pero ellos. ¿cómo rompes la ¿Cómo cadena? rompo? Bueno, ese es el problema central. Yo creo que se está rompiendo porque ya hay sectores en la ciudadanía que están organizando. Era lo que te comentaba desde hace rato. La gente se empieza a organizar, empieza a exigir sus derechos. A lo mejor todavía no es lo capaz de organizarse a nivel de toda la ciudadanía. Yo creo que va a tener facilidades porque ahora se va a hacer más reducido porque los cabildos van a acercar más a la ciudadanía. Pero también vamos a ver un juego perverso por parte de los partidos para seguir utilizando las áreas de corrupción que tienen para seguir pudriendo la organización de los trabajadores. Y digo trabajadores para no decir ciudadanos, porque si no luego no nos entendemos. Porque yo hablo, bueno, hay intereses que están representando unos y otros. ¿Qué les interesa a los dirigentes y que van a crear estos constituyentes? Pues no va a ser una constitución al lado ni al servicio de los trabajadores, porque este movimiento no fue hecho por los trabajadores, o sea, hay que entender, este proceso electoral no fue de los trabajadores, por eso la gente no participa. Fue un movimiento que ¿No se desatan te de hace arriba esa tesis y no muy lo maneja. radical, Es que no radical, abre la perspectiva de que hay que dar una batalla y hay que entrarle? espérame, pero una cosa es el instrumento que ahorita te plantean para justificar y otra cosa es cómo la ciudadanía se organiza para resistir, porque ahorita lo que se trata y se va a desarrollar es la resistencia. O sea, putazos, Pero, porque pues, de pues, otra manera, ¿cómo pues no? es que no te están Perdón. dejando, disculpan, pero no te están dejando otra alternativa. O sea, Movilización. sí, esto que han querido toda la vida, limitar las manifestaciones, pegarle a los sectores, menos, controlables, Detención ¿sí? de los líderes, de los represiones, dirigentes. asesinatos, o sea, ese es el panorama que se viene y obviamente la gente va a responder igual. O sea, ¿quién va a estar permitiendo que se le esté golpeando, torturando, que le encarcelen a su familia, que le encarcelen a sus amigos, que lo encarcelen a él y que la legalidad valga para pura, ya sabes, bueno, no expresarme públicamente, pero ese es lo que se viene. ¿Por qué? Porque no han entendido esta clase dirigente, no ha entendido lo que entendían los del pasado, que tenían que abrir espacios de participación real de la ciudadanía. A hoy no los abren, no están interesados en abrirlos porque se vienen reformas. No hay apertura. Reformas que son antipopulares totalmente. ¿Quién de la izquierda se la va a jugar en ese sentido? Ninguno. O sea, me refiero a la izquierda ya ni reformista, sino entreguista. Eso es a lo que me refiero. Ya no es el viejo debate entre revolución y reforma. Aquí hay un elemento importantísimo, siento yo, la correlación de las fuerzas. En efecto, la correlación de las fuerzas va a tener, y más aquí en la Ciudad de México, porque aquí es donde se concentran más las posiciones de izquierda. O sea, la intelectualidad de izquierda. Y alguien diría que populistas. Mira, para la burguesía o para los sectores burgueses siempre va a haber peyorativos en contra, ¿no? O sea, mira, a Villa, ¿qué se le decía? Matavacas, secuestrador, a Zapata, ¿qué se le decía? A Rubén Jaramillo. A Rubén Jaramillo, todavía después de matarlo le decían que era el asesino, que robaba, que etcétera, etcétera. Entonces, eso es común, o sea, ya recuperar la historia significa entender que siempre los que están a favor de los trabajadores van a ser los criminales, los insurgentes, los guerrilleros, los terroristas, todo ese tipo de cosas que mencionan. Por eso yo creo que aquí debe de quedar muy claro que no se trata de negarnos a la lucha, que te vuelvo a insistir, de verdadera democracia, porque eso se tiene que abrir los espacios. Lo bueno que lo estás explicando. Es que ese es el problema de las confusiones, ¿no? Se dice, es que se confunde entre la legalidad, ¿sí?
y lo que es la justicia, o como te digo, la moral, de tomar una decisión moral correcta, o tomar una decisión que es jurídicamente bien, pero es injusta totalmente. Pero ¿estás de acuerdo que en estos momentos tenemos un basamento jurídico que no es, digamos, en un bienestar popular? Pero es que así lo hicieron estos que te estoy comentando. O sea, el aparato jurídico sirve como otra forma más ¿De dominación? de dominación. A fin y al cabo, lo que estamos luchando es por un problema de la toma del poder. O sea, que me disculpen hasta los zapatistas, pero todo el mundo está por la lucha por el poder. Porque, ¿cómo hacen los cambios? Pues con el poder. La diferencia es cómo con el poder y las armas, o cómo con el poder y la población en general. A ver, Porque la explícame población esto. decide. Se suponía, o se supone, o es, que está en el poder el PRD. Pero ¿a qué Y, intereses corresponde el PRD? o sea, que nos dieron gato por liebre. Pues el problema es que hay que tener, mira, es lo que yo te comentaba con Moreno, o sea, el problema no es, y como yo lo decía hace unos 30 años, no es el problema del PRI, o sea, no es el problema del PRI, porque el PRI está corporativizando a la gente, y tanto es priista el barrendero, que no decide nada en este país, y que me disculpen, pero no deciden en las grandes Pero políticas. su corazoncito es Es priista. priista y vota por el PRI, etcétera. Pero el que decide es el que tiene realmente el poder. Y no solamente el poder de decidir movilizar al ejército, a la policía, etcétera, sino el poder económico. Va a ser muy interesante el próximo año el proceso Alineamiento. electoral, ¿verdad? En el Estado de México. Pues, Ahí se va a ver crudamente, nuevamente, cómo son las cosas. ahí, La correlación de las fuerzas. ahí podemos ver cómo revienta a lo mejor el PRI también. Yo creo que sí. Porque ahí ya vemos contradicciones muy claras. Tú misma me la comentaste hace rato, lo de Manlio Beltrones, los planteamientos del mismo Peña Nieto, son totalmente distintos. No quiero decir con esto de que uno es más democrático que el otro, o que No, uno va a dar el cambio porque están en la misma. Y O sea, habrá que hacer un análisis específico del PRI. El PRI no es homogéneo. pero así El como PRI tiene sus contradicciones internas terribles. pero también lo hay el PRD y también lo hay todos los partidos. Y del PAN. Por eso decía yo, la lucha de clases no se ha muerto, ¿sí? La historia no ha acabado. O sea, estamos en etapas donde hay que reconstruir. Mira, ¿a qué nos queda? O sea, nos queda el gran reto de que tenemos que construir hasta el tejido social que estos malos gobernantes están destruyendo. Esta oligarquía está acabando con todo, ¿sí? Y le interesa la individualización de todo. Claro. Y esto habla familia, la sociedad, la escuela, todo, trabajo, todo, ¿sí? Pero la gente resiste, resistimos porque estamos metidos en esta piedra también. Todos resistimos de una de otra forma. El problema es cómo todavía nuestros sectarismos, la falta de proyectos, ponernos de acuerdo, te digo, en qué medidas concretas son necesarias. Y también el problema de los extremismos, que es otro asunto, de se ponen consignas a la ciudadanía o al movimiento que aún no está apta para asumir, como esos famosos del paro nacional, o la toma de aeropuertos, o lánzate a las armas, o sea, son situaciones pero es parte que dañan. de la desesperación. Es parte de la desesperación, pero hay que tener cuidado porque también... Porque caen en la provocación. Caen en provocaciones y caen en cosas que van a desarticular al movimiento, y que eso es lo que busca el enemigo, desarticular el movimiento. Yo creo que tu intervención en este programa ha sido muy, muy, muy interesante, pero antes de que nos toquen la campana, porque ha terminado el tiempo, me gustaría mucho saber de tu último libro Sí. que hiciste con respecto a Rubén Jaramillo. Uh-huh. Nada más un dato. Le presenté a un joven estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas de la Ibero, que si no me lo compraba, que había una oportunidad. Y me dijo, ¿y quién es Rubén Jaramillo?
Es decir, Sí. hay todo un caudal de cuestiones. Me gustaría mucho que lo abordaras. Mira, hablando de este tema y ligándolo con el que estamos tratando, me parece que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer hoy en día para poder lograr por entendernos es rescatar la historia, rescatar nuestra memoria, que no es de ahorita, o sea, no porque algunos cuantos renunciaron a la lucha por el poder y las transformaciones sociales necesarias para construir el socialismo en nuestro país, y hablo de un socialismo democrático, con todo y lo que nos pongamos luego de acuerdo en discutir qué es, cómo se come, Claro. todo eso. Y claramente hablo porque no queremos decir con esto que todo el mundo tiene que pensar como nosotros, no todo el mundo tiene que ser socialista, no todo el mundo tiene que transitar en lo que uno está diciendo, pero que este es nuestro proyecto, es el proyecto al que defendemos, al que luchamos, al que estamos enseñando cómo construirlo y al que en definitiva vamos a seguirlo trabajando, ¿no? Y que ha sido Los otros, señalado, vituperiado. y me seguirá diciendo, porque Y sabemos que todo. ese es el juego del otro lado, todo el otro lado también juega, ¿sí? Y bueno, que después nos digan violentos y las pues es que ante los trancazos la gente responde, no vamos a estar toda la vida esperando. Tú vas a presentar tu libro, ¿verdad? Sí, eso es lo que quería comentarte. El día 29 de este mes se va a presentar en la Universidad la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano. Partir de las 5 de la tarde se va a hacer la presentación. Incluso estás invitada, que nos hagas Gracias. el favor de estar ahí ¿Cómo no? Gracias. presente. Y ¿qué otras cosas? Bueno, yo creo que a nivel latinoamericano, porque aquí lo importante es decirlo pues, señalando el otro, ¿qué hacemos? Porque si no quedaría, no se puede hacer nada y pues no hagamos nada. No, sí se puede hacer y hay que hacer muchas cosas. A nivel latinoamericano hay un foco de resistencia de todos los pueblos. O sea, donde le veas a cualquier pueblo están peleando, están tirando, luchando contra la recuperación de los espacios que las reformas y los liberalismos han estado diferentes han estado destruyendo, y se ha estado creando una casa de los pueblos a nivel de toda Latinoamérica. Estamos ahorita metidos en apoyar este movimiento también aquí en México, y el día viernes 24, si no tengo mal el dato, que es este viernes en 8, a partir de las 6 de la tarde se va a hacer una mesa en la Casa de la Memoria Indómita, que está aquí ubicada en la calle de Regina y en el centro. Una ¿Entre mesa, mira, eso es donde estaba la antigua estación de bomberos y que le dieron al Comité Eureka el comodato. Eso le dieron la propiedad. Pero ahí estaba la antigua. En la calle de Regina. En la calle de Regina. ¿Antes de la iglesia o Antes, después? no, está. Bueno, pero como eso es relativo. De aquí al Zócalo. Saliendo del metro Pino Suárez, ya ves que está la catedral y la que sigue en la siguiente callecita. Ah, es de allá para acá. Sí, hay preguntas. Del Zócalo para acá. Del Zócalo para acá es antes de Pino Suárez. Es antes de la. Está a una cuadra de la. Ay. No hay tanta pierde. Esa se va a hacer una mesa de la Casa de los Pueblos, invitando a la reflexión sobre la bronca de la guerra sucia, la victimización, los paramilitares, o sea, sobre la violencia, ¿no? Que es otro de los temas que no solo aquí en México, en toda Latinoamérica, en todo el mundo se está viviendo. Es una forma de resistir. ¿Cuál es lo que nosotros decimos? Pues que hay que construir colectividades, colectivos, que reflexionen, que piensen, que tomen decisiones, que empiecen a construir proyectos y que además empiecen a luchar por los territorios, pero también y fundamentalmente por su soberanía. Y la soberanía significa real independencia, ¿sí? No significa que nos aislemos y estemos a los Robinson Crusoe en la ciudad, no. Se trata de que vayamos construyendo un proyecto que nos vaya acercando a actividades y proyectos colectivos. Y ahí vas a estar tú presentando tu libro. Yo voy a estar, sí, además de que vamos a presentar el libro, voy a estar coordinando la mesa. Va a estar el general Gallardo y otros representantes de estos movimientos, ¿no? Como la 2 de octubre, por ejemplo, la que conocerás del mercado de Puebla, de la colonia 2 de octubre. Que están luchando ahí. Esto el 24 de junio. Es el 24, el viernes 24. Es el viernes 24 y la otra presentación es el miércoles 29 en la universidad
obrera, Vicente Lombardo Toledano. Este último, bueno, el penúltimo que te digo, el del 24 de junio, si no puede ser bolas, el 24 de junio, es a las 6 de la tarde. Ujú. Y el otro, el del día 29, es a las 5. Es a las 5. ¿En este mismo lugar? No, o sea... En la Universidad Obrera, que es muy cerca de ahí. Sí, está relativamente bastante cerca. Son ahorita, digamos, este mes que nosotros decimos hay que ganar los espacios culturales. Correcto. Es a lo que estamos nosotros ahorita. Pues esperamos que regreses pronto a este programa. Pues, Yo te agradezco muchísimo. no, gracias. Sabemos que andas, pero investigando, escribiendo, que esto te gana gran parte de tu tiempo. Amenaza. Pero... Amenaza para agosto otros 2 libros Perfecto. que se vienen ya. ¿Sobre qué vas a Uno va a tratar? ser sobre la desaparición forzada y el otro es una cronología de la Liga Comunista 23 de septiembre, en una segunda versión corregida y aumentada. Muy interesante, esperemos que nos hagas partícipe ¿Sí? en este programa de todo esto, de esta investigación, que es una investigación muy ardua, muy difícil, ¿verdad? Y qué bueno, te felicito. No, gracias. Gracias por haber estado aquí en Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. No sabes cuánto te lo agradezco, doctor Alberto López Limón, y desde luego a usted por haber sintonizado este programa. Gracias, Hugo, y lo esperamos el próximo lunes en punto, aquí de las 11 de la mañana. Pásela bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.